IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias aquí desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy les preparamos un programa especial con lo mejor de la industria inmobiliaria, como lo hacemos cada día. De hecho, nos peleamos para asegurarnos de que aquí tengan el contenido de valor que les ayude a tomar decisiones inteligentes, particularmente si están pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse con nosotros y seguirme en las redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram o en X. Y feliz hoy de poder dar espacio a una temática que no tocamos mucho en el programa. Nosotros como vendedores de bienes raíces, nos enfocamos mucho en la plusvalía, nos enfocamos mucho en las ubicaciones, en los destinos y en el racional de inversión. Pero dentro de este racional de inversión hay un elemento muy importante que es el lado arquitectónico. Obviamente, las viviendas que comercializamos son viviendas que están diseñadas por arquitectos, que sea en el desarrollo horizontal o vertical, que vienen con una filosofía, una visión particular. Y cuando hablemos de destinos, de hecho, a veces resaltamos que algunos destinos tienen una esencia arquitectónica muy específica. París, por ejemplo, con su diseño estilo Haussmann, o Tulum, si tomamos un destino local que se ha convertido en uno de los destinos donde los desarrolladores hacen un esfuerzo específico para crear una identidad. Lo mismo pasa, de hecho, en Miami, que se destacó como uno de los mercados donde la importancia del desarrollo inmobiliario pasa por un desarrollo arquitectónico fuerte. Para ello, me acompaña aquí Julie Coty, especialista en arquitectura comercial. Julia está ubicada en Tulum, justamente, y te mandamos un saludo, mi querida, porque tú estás en el paraíso y nosotros aquí en la Ciudad de México. Así que disfrutemos de tu voz, de tu energía y de tu expertise, justamente para entender un poco por qué la arquitectura es tan importante en el desarrollo inmobiliario, además, por supuesto, de toda la parte estructural y la parte de la construcción. Y aquí quiero hablar de la esencia, de la filosofía, de la visión del arquitecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, el día de hoy les he preparado una presentación para meternos más de lleno en lo que es el mundo del diseño comercial, la importancia que tiene el marketing en los desarrollos inmobiliarios. Y quería comentar, vamos a arrancar con la presentación, quería responder esta pregunta de por qué es importante el desarrollo y el diseño comercial. Nosotros a través del diseño comercial podemos generar ventas, atraer clientes, porque un espacio bien diseñado va a captar la intención del cliente de explorar y conocer de qué se trata nuestro desarrollo. A su vez, a través de la arquitectura podemos comunicar la identidad de nuestra marca, porque cada diseño, cada textura y cada material o disposición de mobiliario tiene una intención. A su vez, más allá de esto, nosotros lo que queremos es crear experiencias memorables. Queremos quedar en el inconsciente del cliente y que se genere una experiencia inolvidable. No solamente para que nos recomienden, sino también para que vuelvan a confiar en nuestro producto o en nuestro servicio. Y por último, en un mercado tan saturado como es el mercado del desarrollo inmobiliario, de las bienes raíces, es muy importante diferenciarse de nuestra competencia, y para eso hoy vamos a ver varios puntos y elementos que podemos apalancarnos para generar justamente ese distintivo y atraer esos clientes. A mí me encanta que hables de esto, Julia, y creo que es clave porque a veces vemos tantas construcciones sin alma, yo las llamo cajas de zapato, muy funcionales, pero que no te dan ganas de regresar a tu casa. Y del otro lado, pienso solo a cómo Starbucks, por ejemplo, ha revolucionado el mundo de los cafés, porque era un lugar donde tenías ganas de ir a sentarte. Es que el puro hecho de ir a sentarte y de sentir que estás en un entorno que había sido pensado para que disfrutaras lleno esos cafés, por supuesto. Ahora, ¿cómo llevamos este mismo concepto tanto del lado comercial como del lado, por supuesto, residencial? Porque es importante entender que este mismo approach se puede desarrollar de los dos lados, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, eso nos introduce justamente lo que mencionás de Starbucks, nos introduce a lo que es el concepto del Love Mark,
que nosotros no solamente estamos transmitiendo un diseño, sino que estamos transmitiendo experiencias, estilo de vida, familia, amigos. Estamos transmitiendo una conexión profunda y emocional. Y cuando nuestra marca se convierte en una love mark, nosotros vamos a lograr que el consumidor compre de manera compulsiva, impulsiva, pague lo que sea con tal de ser parte de este desarrollo, de este estilo de vida que estamos promoviendo. Nosotros cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, es una arquitectura residencial particularmente, a veces tiene uso mixto, puede ser un zócalo comercial, pero de todos modos viene muy arraigado a las intenciones del diseño comercial, porque nosotros justamente queremos despertar en el usuario o en el consumidor final esa necesidad de ser parte de esta comunidad, de esta vivienda y de este estilo de vida. Entonces, bueno, eso cabe destacar que podemos apalancarnos en muchos puntos del diseño comercial para generar así que el usuario quiera ser parte de ello. Nosotros tenemos formas de diferenciarnos a través de la sostenibilidad, de la psicología del consumidor, es decir, comprender justamente el estilo de vida de esta persona, sus preferencias, su comportamiento, va a ser lo que nos guíe luego a la hora de qué producto le vamos a ofrecer, cómo se lo vamos a comunicar, porque estamos justamente detectando su necesidad. También tenemos que tener en cuenta la cultura local, como mencionabas al comienzo, no es lo mismo estar implantados en Francia o estar implantados en Tulum. Es importante estar de acuerdo a la cultura local para no ser rechazados, sino justamente para empatizar y generar esa conexión auténtica. También podemos apalancarnos con la tecnología, con cuestiones de innovación tecnológica que nos van a permitir obviamente diferenciarnos con estas nuevas tecnologías digitales que van a también generar esa necesidad en el usuario de ser parte de este nuevo estilo de vida, y también con el arte, porque a partir de colaboraciones con artistas podemos generar estas instalaciones y obras únicas, estas piezas únicas que van a hacer que nos elijan sobre la competencia. Ahora, Julia, quiero hacerte una pregunta un poco controversial aquí y quiero que me ayudes a resolver este asunto. Yo veo lugares en México que son espectaculares, donde hay una voluntad de crear una experiencia y todo lo que acabas de mencionar, arte, diseño arquitectónico, por supuesto, infraestructura, experiencia del consumidor están tomados en cuenta y se transforma en un lugar mágico. ¿Okay? También he visto aquí y en otros lugares donde el estilo urbanístico es totalmente incoherente. Y entonces me pregunto a veces, ¿quién debe de tomar la batuta aquí? Para poder decir, oye, para crear valor, tanto en el bienestar como en el valor económico, sería bueno que este barrio, esta manzana, la orientemos hacia lo que acabas de mencionar. Sí, bueno, en este caso, si el gobierno no mantiene una disposición en cuanto a estética y el estilo que queremos darle, va a ser un poco, cada uno va a hacer lo que quiere teniendo la interpretación que decida. Me parece que es muy importante sí que haya una coherencia en función al entorno, en función a los materiales y en función a la sociedad. Y creo que tenemos que, como profesionales, tratar de interpretar el entorno y ver de qué forma podemos convertirlo en un espacio mejor, ¿no? Teniendo la oportunidad de justamente crear algo, tanto desarrolladores como arquitectos, es fundamental ir de la mano de mejorar estos lugares donde nos estamos instalando. Si ya el gobierno no puso una disposición justamente de cómo debería ser la estética, tendríamos que quizás reunirnos entre colegas y ver qué lineamientos podemos empezar a bajar. Obviamente cada uno va a tener su diferencia y su identidad de marca, pero sí tratar de no hacer algo que desentone o que sea justamente incoherente con el lugar. Muy importante eso que mencionas. Y te pregunto esto porque sé que como arquitectos, por ejemplo, tú aquí estás en Tulum y quizás tienes esta inspiración de este estilo de diseño, pero como arquitecta también podrías mañana tomar una misión de desarrollar un proyecto en Los Cabos, que probablemente tiene un entorno, un estilo totalmente diferente. Y entonces ahí a veces yo siento que el hecho de que como arquitecto puedas moverte de cada lugar, y si el gobierno no está haciendo este trabajo efectivamente de crear esta congruencia, esta coherencia de estilo urbanístico, pues llegas a tener
una ciudad que no tiene coherencia, que no tiene una identidad específica. Cuando platicamos aquí de Tulum, nosotros, por ejemplo, pues siempre decimos, estás comprando un pedazo de tierra así, una vivienda así, pero también estás comprando una experiencia que es difícil de replicar en el resto del mundo, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, nosotros hoy en día con la globalización podemos insertar nuestros proyectos en cualquier parte del mundo. De hecho, yo trabajo no solamente en México, sino en otros países. Y aquí es la quiz de la cuestión que justamente como profesionales tenemos que investigar en el mercado cómo es, de qué forma podemos implantarnos de forma coherente, ¿no? No puedo quizás venir con un estilo de Tulum en un barrio donde va a ser rechazado si me voy, por ejemplo, a Baja Cali. Quizás tengo que ver, estudiar el consumidor, estudiar su cultura, estudiar las implantaciones, estudiar la competencia y el mercado, es decir, estudiar toda la parte previa al diseño comercial para poder basarme en ello a la hora de armar un diseño, ¿no? Porque si no es replicar lo mismo en cada lugar y no tener en cuenta ni el clima, ni las orientaciones, ni el usuario final. Entonces, también apalancarnos en la identidad de la comunidad y en la identidad donde nos estamos implantando termina siendo un puntapié a la hora de generar un concepto. Entonces, lejos de ser un impedimento o un obstáculo, termina siendo una oportunidad a la hora de diseñar, el prestar atención al entorno y convertirnos en observadores de ese entorno. Quiero que nos ayudes también a aterrizar unos conceptos. Quiero entender cuál es el impacto del diseño justamente en las ventas y si existen estudios que han podido demostrar el impacto en la ocupación, el impacto en el flujo de tráfico, el impacto en la capacidad de aumentar, no sé, las rentas, por ejemplo, porque a veces descartamos y pensamos que bueno, el arquitecto diseña algo como un artista en su cabeza y es algo muy romántico, te va a decir, y no está pensando con una orientación económica, pero no es el caso, me imagino. No, exactamente. Hay estudios que demuestran tanto en la parte, vamos a ir fundamentalmente al desarrollo inmobiliario. Nosotros a la hora de generar un concepto de diseño basado en estrategias comerciales, en estrategias del marketing y del branding, estamos ya de entrada, desde el inicio, generando una, por así decirlo, manipulación en el usuario, que ya empezamos a contar y a narrar una historia. Empezamos a identificar qué estilo de vida tiene esta persona y cómo lo podemos representar a través de materiales, texturas, distribuciones funcionales, todo lo que pueda llegar a hacer que el usuario, por ejemplo, yo había traído un ejemplo de un usuario estilo perfil mediterráneo, que este estilo de perfil se basa en lo simple, en sentir que está en su casa, en la conexión con la naturaleza. Si nosotros analizamos todos los gustos, preferencias, qué motivan a esas personas, y las representamos en el diseño, en la elección, por ejemplo, vamos a elegir quizás materiales como el lino, los tonos tierra, la madera, espacios amplios para generar encuentros o interacciones, experiencias sensoriales a través de texturas, sonidos o incluso vegetación. Vamos a estar generando ya en el inconsciente del usuario al caminar por este espacio o, por ejemplo, también a través de la inteligencia artificial o la realidad aumentada, vivirlo antes de que exista, vamos a estar generando la necesidad de ser parte de ese espacio porque vamos a estar jugando con la psicología del consumidor. Vamos a estar despertando esa necesidad a partir de, obviamente, ya tener estudiado quién es esta persona y qué los motiva o qué los conduce a la hora de tomar una decisión de compra. No sé si eso responde a tu pregunta. No, la responde perfectamente. Ya tengo ganas de contratarte para redesarrollar lugares enteros de la Ciudad de México o otras partes. A mí me encantaría. Será un placer. No, ¿sabes? Por todo lo que tiene México, creo que sería excelente que algunas zonas también tengan estas identidades muy fuertes. Por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México es una belleza, ir a visitarlo, es un lugar súper atractivo. Pero yo siempre digo que una de las cosas que han hecho, por ejemplo, Londres, un lugar muy interesante, es la obligación en algunas calles de volver a pintar las fachadas cada cuantos años. Entonces, cuando pasas en una calle, tienes esta simetría, este sentimiento de limpieza, orden y disciplina que le da un valor. Lo mismo pasa en las ciudades de París, por ejemplo, en algunas de las ciudades. Roma tiene otro estilo totalmente distinto,
pero también que tiene su encanto porque sabes que efectivamente es una ciudad que tiene una identidad. Y para nosotros, los inversionistas inmobiliarios, el diseño arquitecto, el valor de tener un barrio con una armonía donde se siente bien vivir, pues al final del día todo esto sube los precios y quizás lo veo de una manera un poco menos romántica, pero tiene un impacto brutal sobre el retorno de inversión, ¿no? Exacto, bueno, es muy importante esto que mencionas de la ciudad, ¿no? Porque estamos nosotros a la hora de hacer desarrollo inmobiliario, quizás no es solamente para un usuario que va a vivir, sino también para la inversión y luego la renta. Entonces, nosotros generar un espacio que potencie el turismo es clave. Esto que mencionas de que el gobierno genere disposiciones para que se mantengan las calles, que se mantengan las fachadas, los colores, las pinturas, que todo tenga esa armonía que genere también que un público elija venir a esta ciudad y no a otra. Entonces, de esa forma también van a aumentar las rentas, obviamente, o las inversiones inmobiliarias, porque vamos a estar hablando de que el turismo se concentra en estas ciudades que están buscando generar también su propio concepto y su propia identidad. Así que es muy importante, sí, mencionar que no solamente va a ser un trabajo de desarrollo inmobiliario en particular, sino también en general. Ir de lo macro a lo micro, tener ya un concepto urbano para luego poder aplicarlo en nuestro concepto de desarrollo. Y obviamente que sí, que van a disparar, como mencionaba, bueno, también hay muchos ejemplos en Tulum, sobre todo, de desarrollos que tienen precios altísimos y la gente no duda en comprar por una cuestión de todo lo que se les está ofreciendo. Hay desarrollos que ofrecen una experiencia surreal, que te invita a imaginar, que te invita a ser parte de una mística, de la parte espiritual, el wellness. Entonces te van instalando estilos de vida que quizás ni siquiera sabías que te apasionaban y cuando te lo muestran en un render que representa justamente ese surrealismo, quedás tan fascinado que decís dónde firmo en ese mismo instante, que como queriendo ya ser parte de ese desarrollo. Entonces eso permite también mejorar los márgenes, ¿no? Porque de esa forma podemos vender lo que sea y al precio que sea. Si nosotros estamos generando esa conexión, ese love market del que hablaba. Lo romantizamos un poco, pero lo que yo busco a la hora de romantizar justamente es que cuando intentemos vender una propiedad, la intentemos llevar, no te estoy vendiendo este espacio, sino te estoy vendiendo lo que vas a hacer en este espacio, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque nosotros previamente ya lo hemos pensado, antes de que te lo puedas imaginar, ya lo habíamos pensado y materializado. Quiero que platiquemos un poco de tu actualidad también, Julie, porque antes conocías a un arquitecto muchas veces gracias al marketing de boca en boca, y tú eres una de estas nuevas, como nuevo tipo de emprendedor que sabe que tiene que desarrollar una marca personal y hacer que la gente conozca su trabajo de una manera más importante. Ayúdanos a entender un poco cómo lo haces a través de las redes sociales, un poco lo que compartes y para que la gente que nos escucha aquí, pues por supuesto te pueda seguir si quieren arrancar un proyecto en cualquier parte de la República. Bueno, a mí la parte de redes sociales me apasiona. Bueno, siempre me apasionó el marketing. Y hoy en día el que no está en redes sociales es como que queda un poco afuera, ¿no? de eso de fidelizar los clientes. Yo arranqué con mis redes sociales buscando compartir contenido de valor, buscando ayudar a mi audiencia en cuanto a decisiones de diseño, en cuanto a decisiones de proyectos comerciales. Y a partir de ello empezó a generarse una comunidad que yo la verdad valoro un montón, muy de intercambio, de agradecimiento. Todo el público es como que yo siempre decía, quiero ser esa Arqui online que cuando tengan una duda, estén estudiando, puedan consultar, o que cuando tengan una duda porque están construyendo también puedan hacer una consulta y estar como al alcance de todas las personas. Y a su vez en un lenguaje que sea fácil de entender, salirnos del tecnicismo, de la arquitectura y de la ingeniería para tratar de llevarla a la puerta de todos, ¿no? Que esté al alcance de todos. Vamos a dar tus redes sociales para todos los que están con nosotros, para que te busquen
@juliacoti en Instagram. Yo les invito a seguirla, yo lo hago. Gracias, nos vamos al corte y continuamos. Regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias y estamos en esta sección que a muchos les gusta, de ¿qué prefieres? Me encuentro con Juan Carlos Moreno. ¿Cómo nos encontramos, Juan Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto poder estar nuevamente compartiendo los micrófonos contigo. Muy bien, y un saludo a todo el auditorio en una sección muy atractiva. ¿Qué prefieres? Pues así es. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en una gran ciudad o invertir en zona turística, ya sea en playa o pueblos mágicos? A ver, Juan Carlos, empezamos contigo. Cuéntanos, desde tu forma de ver, ¿cuál de las dos prefieres? Fíjate, yo siempre he tenido muy claro que para invertir en un tema de inversión tendremos que ir a un destino turístico. Y eso tiene una razón en un respaldo hasta cierto punto estadístico. Vamos a verlo de la siguiente manera, Carlos. Mira, según la Organización Mundial de Turismo, en el año 2024 hubo más de 40 millones de personas que se trasladaron a nuestro país para algún tipo de destino turístico, ya sea de ciudad, de playa, de pueblo mágico, etcétera. Estamos hablando que a partir del 2008 México ocupaba el lugar número 13 con mayor número de visitantes extranjeros. Al cierre de 2024, la Organización Mundial de Turismo nos dice que ocupa el lugar número 6. Esto nos habla de una característica fundamental en el sector turístico, que es un crecimiento. Cuando tú estás en una zona turística de crecimiento, es una muy buena idea para voltear a ver la zona en función de inversión. ¿Por qué? Porque no solamente vas a poder tener todo lo que te da la inversión, ya sea en tierra o en propiedades, en bienes raíces en general, sino vas a tener un impacto directo de lo que deja la derrama económica del sector turístico. Muy bien, pues bueno, hay siempre, como todo, hay pros y contras y siempre vemos por qué invertir en un lado o en otro. Entonces, yo quiero comentar algo rápido de invertir en ciudad para ponerte en la contraparte un poco, el contrapeso. Cuando tú inviertes en ciudad, uno, es garantía, sobre todo si estás en cierta zona céntrica, es garantía de que siempre vas a tener plusvalía. En zona, en playa, puede llegar a haber un riesgo en cuanto a que la plusvalía se dé en 5, en 10 o más años adelante, ¿no? Aquí en ciudad ya es un hecho. Otra ventaja de invertir en ciudad, hay que saber que cuando uno invierte como inversionista tienes dos formas de poner a trabajar esa propiedad. En rentas vacacionales, que obviamente desde playa tú lo puedes hacer sin problema, y en rentas anuales. Las rentas anuales que ahorita andan en un promedio del 4.5% anual. Obviamente las rentas vacacionales te dejan más, pero tienes que asegurarte que haya varios sitios donde estar. Entonces, puedes estar con las dos, o sea, invertir en los dos tipos de renta. Por ejemplo, rentas anuales, tienes escuelas, tienes universidades, tienes oficinas, tienes industria, entonces la gente va y se queda por todo el año a rentar allá. En sitios turísticos es más difícil, no te van a rentar la propiedad por un año, pero llegas a obtener más, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de inversión, siempre quedamos en un tema sobre todo en los temas vacacionales, de entrada los costos son más bajos que en una ciudad. Y las plusvalías llegan a ser mucho más altas, porque los destinos turísticos suelen, al tener esta popularidad de alguna manera, por ejemplo, hablemos los casos de los centros integralmente planeados como Cancún, por ejemplo, pues ¿quién no quisiera llegar a invertir a Cancún? Esta es una máxima. Pero el costo de entrada siempre sí es más bajo. Ahora, también mucho tiene que ver cuando invertimos en este análisis financiero, poder ver los apoyos que se tienen de tipos gubernamentales. Y te voy a poner un ejemplo. Si nosotros, piensa en el estado de Yucatán. El estado de Yucatán tiene los 4 ejes rectores principales del turismo: sol y playa, pueblos mágicos, turismo de naturaleza y ruta de los dioses. Las 4 estrategias están en un solo estado. Ahora pensémoslo de esta manera. Pueblos mágicos. Se inició con 54 pueblos mágicos. Hoy son reconocidos 177. Nos habla de un crecimiento, y vuelvo a lo mismo, del sector turístico, que a la vez en tierra nos habla, por supuesto, de que la plusvalía va a aumentar. Hoy podemos ver plusvalías en media, Carlos, que hemos visto que hasta en un 30% anual. Esto nos da un rendimiento y por eso considero que es una muy buena idea ir a un destino turístico para invertir. Así es, yo creo que hay que equilibrar, pero lo más importante siempre es tomar acción e invertir, ya sea en ciudad, pero como bien lo dices, ¿y por qué no hacer un híbrido también como tipo Cancún, Mérida, que son ciudades que están en alto crecimiento
pero como bien comentas, va a depender mucho del presupuesto de cada inversionista, porque invertir en las ciudades grandes ya requieres de una cantidad mucho mayor. Estamos hablando que un departamento en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el más chiquito te va a costar 3 millones de pesos, y estamos hablando de chiquitos tipo Love, ¿no? Sí, es correcto. El tema de la inversión, volviendo al tema específico de la inversión, lo que buscamos es que podamos tener opciones para los retornos, que podamos tener una industria de gran crecimiento como lo es el sector turístico, y que es una actividad que tampoco se va a acabar porque es una actividad muy humana, es una actividad de traslado, que es algo que tenemos en esencia los seres humanos. Entonces, esto no se va a acabar. Si nosotros vemos que tenemos la tierra, si tenemos construcción, si tenemos un mercado que atender, la realidad es que la inversión se vuelve muchísimo más atractiva. Por eso es que cuando hablamos de inversión, me gusta mucho hablar sobre los destinos turísticos y sobre todo los reconocidos que tenemos en nuestro país y las zonas que van siendo emergentes, Carlos. Buenísimo, Juan Carlos. Pues ahí tienen las bases de dónde invertir, cómo invertir. Como yo les digo, lo más importante es invierte, empieza hoy. Puedes empezar desde terrenos o terrenos semiurbanizados, que son cantidades bajas, para que se vaya incrementando tu patrimonio. Entonces, podemos concluir que invertir en una zona turística no solo es rentable, sino que permite fomentar parte del crecimiento económico y de la cultura de México. Con una demanda turística en aumento, incentivos gubernamentales, que bien comentaba Juan Carlos, y menores barreras de entrada. Las playas y pueblos mágicos representan una opción estratégica con un gran potencial para quienes buscan retornos atractivos y sostenibles. Entonces, llévense esto, siempre inviertan. Vámonos un corte y regresamos en tu programa Inversiones Inmobiliarias. Y regresamos a tu programa de Inversiones Inmobiliarias, y en este momento vamos a hablar de una gran oportunidad de negocio. Acabamos de hablar, seguimos con Juan Carlos Moreno, él es gerente de ventas de Arbolia, y acabamos de hablar de qué prefieres y por qué invertir en destinos turísticos o en ciudad. Y me quedé con algo interesante, Juan Carlos, porque siempre decíamos, invertir en ciudad, tú necesitas empezar con unos 500,000 pesos para dar apenas el enganche de un departamento. La tierra ya es inconcebible. Yo he vendido terrenos, pero por cantidades altísimas. ¿Por qué? Y terrenos de 250 metros cuadrados, porque ya en las ciudades grandes los terrenos se utilizan para un potencial de crecimiento vertical. Sin embargo, tú nos traes una gran oportunidad de invertir hoy en tierra en un lugar turístico. Háblanos más de esto, Juan Carlos. Así es, Carlos. En el bloque anterior que hablábamos de esta parte de inversión, de que prefieres hacerlo en ciudad o en un destino turístico, tú culminabas diciendo, oye, la realidad es que lo mejor sería poder tener un híbrido. Y hoy Arbolia, que es el desarrollo que tenemos para nuestros inversionistas, realmente tiene esta combinación de estar dentro de la zona conurbada de una ciudad, con las bondades que te permite tener los espacios turísticos. Y me explico. Arbolia es un desarrollo de tipo residencial ubicado en la zona conurbada del corazón de Mérida. Estamos hablando que es un destino de ciudad, pero, Carlos, estamos hablando que el estado de Yucatán como tal tiene las bondades del sector turístico, ojo, sin ser un estado que está diseñado para el tema turístico. Y esto podemos hacer los comparativos, por ejemplo, con el estado de Quintana Roo, que tiene Cancún, con el estado de Guerrero, que es identificado por Acapulco, con el estado de Jalisco, que es identificado en Vallarta, ¿no? En sus destinos turísticos. La realidad es que Yucatán no es un estado diseñado exprofeso para el turismo, pero sus características culturales, sus características geográficas y sus características generales de inversión nos permite tener un destino de este tipo. Estamos hablando que en Arbolia estamos ubicados a 20 minutos de la ciudad de Mérida, estamos a 40 minutos de la playa, como lo puede ser la playa de Puerto Progreso, estamos ubicados a 45 minutos de la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde tenemos la maravilla del mundo con el castillo de Kukulcán, y estamos hablando que estamos a 15 minutos de uno de los pueblos mágicos más populares del país, como lo es Motul. Arbolia te ofrece, como lo decíamos, Carlos, esta combinación de tener una propiedad con las bondades que te brinda una ciudad, infraestructura,
caminos, urbanización, educación, hospitalidad, salud, todas las bondades de una ciudad con las características importantes y el crecimiento del sector turístico. Esto es Arbolia para todos nuestros inversionistas. Cuando volteas a ver, Carlos, un desarrollo de este tipo, realmente lo primero que estamos pensando para el inversionista es en un retorno de inversión y en plusvalías que superan el 15% anual. Y de hecho, estas plusvalías están sumamente marcadas y sumamente cuidadas y estudiadas para que el inversionista pueda hacer una planeación financiera en su inversión, Carlos. Oye, Juan Carlos, aquí estás hablando de una combinación perfecta, porque siempre hemos dicho, cuando inviertes en bienes raíces tienes que buscar location. La ubicación es importante. Estar a 20 minutos de Mérida, estar a 40 minutos de las playas y playas muy importantes, esto tiene un valor grandísimo. Y dime, y aparte una combinación justo de lo que hablábamos, ¿no? Estás en un lugar turístico y estás muy cerca de la ciudad. Si tú quieres ir a un centro comercial, a un hospital, a lo que necesites de la Gran Mérida, estás a 20 minutos. Sí, realmente son procesos que tienes a la mano, que necesitamos para hacer una vida cotidiana. Educación, salud, infraestructura. Todo lo tienes a la mano en Arbolia. Y a esto si le adicionamos, Carlos, que Arbolia es un desarrollo que está diseñado para las personas que quieren sentir la exclusividad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque únicamente son 337 lotes divididos en 4 etapas. Únicamente 337 lotes. Un régimen en condominio, servicios a pie de lote, un desarrollo completamente bardeado, perfectamente identificado para que únicamente las personas que están en el desarrollo puedan gozar de estos beneficios. Más de 12 amenidades premium que resaltamos, y es algo que en lo personal me gusta mucho, sus 2 tipos de piscinas. Una piscina social y una piscina con características semiolímpicas para las personas que les gusta hacer ejercicio, que les gusta estar disfrutando del ambiente de calor característico de la ciudad de Mérida. Adicional a todo esto, Carlos, quiero platicarles a todos nuestros inversionistas, porque hemos hecho un análisis muy puntual de la zona, como les decía, para poder garantizar estas plusvalías. Los quiero invitar a las personas que nos ven y nos escuchan a nuestro próximo webinar de inversión. Ahí haremos todo un análisis, por supuesto, de la ciudad, del desarrollo y cuáles son las características que le van a permitir a usted tener estos retornos, ya sea para hacer un proceso de reventa, ya sea para hacer un proceso de movimiento de dinero a través de las rentas, o bien poder hacer patrimonio. Los invitamos a nuestro próximo webinar. Carlos, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer nuestros inversionistas es enviarnos un mensaje de WhatsApp al 5633 12 13 14, 5633 12 13 14, o escanear el código QR que aparece en su pantalla. Los va a direccionar a un mensaje y con esto estarán haciendo su registro a nuestro próximo webinar. Ojo, querido inversionista, porque es un webinar exclusivo. Únicamente aceptamos 15 personas para darles toda la atención que necesitan estos inversionistas. Oye, Juan Carlos, cuéntanos algo. ¿A partir de cuánto requiere un inversionista para empezar con esta oportunidad de inversión? Hoy estamos hablando que son lotes a partir de 240 metros cuadrados en una inversión por debajo de los 400,000 pesos. Pero lo más importante de esto, Carlos, es las personas que estén con nosotros en nuestro próximo webinar van a obtener de forma directa, por el hecho de conectarse con nosotros, un bono de descuento de 30,000 pesos directo por lote para que puedan iniciar una inversión. Entonces, en este aspecto, Carlos, la realidad es que el inversionista tiene todas las ventajas. Régimen en condominio, estando en una ciudad como lo es Mérida, dentro de una zona turística y, por supuesto, las bondades que nos brinda este desarrollo. Régimen en condominio residencial 100% urbanizado. Oye, Juan Carlos, pero aparte, o sea, sé que los desarrolladores que manejan un esquema de pago. Tú no necesitas tener esos 400,000 pesos en la bolsa. ¿Qué esquema de pago maneja Arbolia? Este es muy interesante porque la realidad es que se puede hacer un traje a la medida del inversionista. Pero estamos hablando, si nos vamos en aspectos muy puntuales, que usted puede obtener hasta 60 meses sin intereses. Hasta 60 meses sin intereses. Y esto es muy importante porque cuando nosotros, Carlos, hablamos del precio del dinero, el precio de un crédito, pues por supuesto es la tasa de interés. Cuando usted ve un producto que tiene 0 intereses y además tiene mensualidades diferidas sin que tenga esto que incrementar el precio, es una muy buena decisión para poder iniciar e invertir.
hasta 60 meses sin intereses y un bono para las personas que se conecten con nosotros en nuestro próximo webinar de descuento de 30,000 pesos por lote. Para estar con nosotros, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje de WhatsApp al 5633 12 13 14, 56 33 12 13 14 o escanear el código QR que está en su pantalla. Estaré con muchísimo gusto con todos ustedes explicándoles las bondades de Arbolia, pero estará acompañándome nuestro querido amigo Karim Goudiaby, quien nos va a dar su opinión, nos va a dar, por supuesto, datos interesantes del por qué invertir en tierra es una muy buena opción, Carlos. Pues muy bien, ya escucharon a Juan Carlos. Si tú estás interesado en empezar o interesada en empezar ya a invertir, si no has invertido, no te preocupes. Asiste a este webinar, te vamos llevando de la mano, ahí va a estar Karim junto con Juan Carlos, llevándote de la mano, explicándote por qué invertir en bienes raíces, por qué invertir en el estado de Yucatán, por qué esa zona, cuál es la plusvalía. El tiempo en radio es corto, no te podemos explicar y desmenuzar todo, pero en el webinar vas a poder tú ver todo esto e inclusive prender micrófono, hacer preguntas. Al final siempre damos tiempo para esto a nuestros inversionistas, para que estés segura y seguro de que te estás entrando en una inversión inteligente. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje WhatsApp al 5633 12 13 14. Repito, para los que iban manejando, estacionen tantito su carro o pónganlo ahí en el WhatsApp, 56 33 12 13 14, pónganle Arbolia o escanean el QR que aparece aquí en pantalla y los vamos a llevar de la mano. Lo importante es que tomen acción, que empiecen con su primera inversión. Siempre lo he dicho, Juan Carlos, muchas personas quieren ganarse la lotería sin comprar el cachito y un gran error que cometemos en México y en el mundo es que la gente quiere ahorrar, pero deja siempre al final del mes lo que le sobra. Y eso genera que te quedes con 1,000 pesos, con 500 pesos, con 100 pesos y al rato hay algo que se te poncha una llanta, se enferma un hijo, lo que sea, ¿y dónde vas? A la alcancía a sacar. La mejor manera de ahorrar y multiplicar tu ingreso es tomando acción con una oportunidad como esta de Arbolia. Además, sé que todo esto obviamente es escriturable. Cuéntanos un poquito de la parte legal, Juan Carlos. El tema de un régimen en condominio como Arbolia es 100% escriturable a partir de que el lote es 100% nuestro. Es una escrituración inmediata porque tiene el registro ante el INSEJUPI, que no es otra cosa que el registro público de la propiedad en el estado de Yucatán. Y vamos a enseñarle también a nuestros inversionistas a poder buscar este pack legal a través de la red, que pueda ser una forma independiente y una investigación con su equipo de poder, su abogado, su contador, la persona que le ayuda a tomar una decisión tan importante como lo es la inversión inmobiliaria. Entonces, tenemos un desarrollo 100% urbanizado que está dentro de la zona conurbada de Mérida, dentro de una zona turística y todas las bondades que esto brinda. Lotes a partir de los 240 metros cuadrados hasta 60 meses sin intereses. Y las personas que estén con nosotros en el webinar, un descuento de 30,000 pesos en función de bono directo por lote, querido Carlos. Y agradecemos mucho la participación de Juan Carlos Moreno con esta gran oportunidad de Arbolia. Vámonos a un corte y continuamos en tu programa Inversiones Inmobiliarias. Y regresamos a tu programa de Inversiones Inmobiliarias y nos encontramos en este bloque que a muchos de ustedes les encanta, que son Noticias Inmobiliarias. Está ya conmigo en el estudio Mario Vázquez. Él es periodista especializado en el sector inmobiliario. ¿Qué nos traes el día de hoy, Mario? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están, amigos cibernautas? Bueno, pues son varias las noticias que tenemos el día de hoy. Y empezamos. En solo 5 años, México logró un ecosistema con más de 100 startups PropTech centradas en compraventa, renta y management. Pero ahora enfrentan un escenario, Carlos, de maduración y de contracción. Aunque en 2024 cerró con un alza en financiamiento, para enero de 2025 la inversión de capital de riesgo en México en ese segmento cayó 90.6%. Y solamente 2 operaciones salieron airosas con fondos internacionales. El capital de deuda gana frente al Venture Capital más de 149 millones de dólares captados por las PropTech en 2023. 86% correspondieron a deuda. Es importante este escenario, Carlos, porque después de un boom que vivimos de las PropTech en México, ahorita hay un escenario de contracción y obviamente las que están consolidadas, las que tienen un modelo que se está adaptando al mercado, están saliendo. Buenísimo, Mario.
pues seguimos. Sí. Y en informe de situación inmobiliaria BBVA México, se destacó que el número de créditos creció 10.2% y el monto en términos reales creció 2.7% respectivamente. En 2024 se otorgaron 512,000 créditos hipotecarios, 512,000 hipotecas que sumaron 381,500 millones de pesos. El aumento a las hipotecas se debió al crecimiento del Infonavit, que colocó 15.9% el monto real y 17.4% más en créditos, mientras que la banca tuvo 4.2% menos créditos y 6.9% menos en monto colocado. En este escenario, Carlos, 5 entidades representaron el mayor avance, que fueron Tabasco con el 11.3%, Colima con 2.6%, Nuevo León con 0.5%, Baja California con 0.1% y Guanajuato con el 0.03%. Es aquí importante destacar que estas entidades en el sureste están creciendo por el crédito las hipotecas que se están dando en el sureste. Que nos habla mucho también, Mario, del poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, el que esté creciendo el crédito, pero para Fobiste, Infonavit y estos medios, es que cada vez las personas tienen menos poder adquisitivo, porque obviamente el crédito bancario, que ya son créditos de 3, de 5, 10 millones, pues eso ya no se está dando mucho, aparte de las tasas de interés que hoy están mucho más altas, ¿no? ¿Y por qué se va a estos estados? Porque ya las ciudades grandes pues ya no pueden tener este tipo de productos. Te tendrías que ir 2 horas de distancia, pienso en la Ciudad de México, en Monterrey, a distancia de las zonas céntricas para poder adquirir un producto de estos, ¿no? Sí, exactamente. Y en la tercera noticia, los bienes raíces en Estados Unidos, hablando de Donald Trump, se verán afectados por 2 medidas del presidente que impactarán los costos de construcción en Estados Unidos: los aranceles y las deportaciones masivas. Según Michael Clemens, de la Universidad George Mason, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas en Estados Unidos informó que tan solo en 2024 el 7% de los materiales usados en la construcción de inmuebles fue importado, como la madera blanda, de la cual 30% proviene de Canadá, Carlos. Pero el Departamento de Comercio aumentará estos aranceles del 14.4% al 34.4%. Los gravámenes a esta madera canadiense, por otro lado, le van a afectar. Entre las importaciones del lado de China relacionadas con la vivienda están los ventiladores de techo, aparatos electrónicos, lámparas, bisagras, clavos y otros materiales de revestimiento que se van a ver encarecidos agresivamente por estos aranceles. Canadá y China ya están viendo contracción. Es un escenario complejo, Carlos. Ahora, habrá que ver si estos aranceles también China va a aplicar a parejo a todo el mundo o nada más a los Estados Unidos, ¿no? Y si es parejo, pues es una oportunidad para que México también empiece a desarrollar esta tecnología o buscar algunas otras alternativas para la construcción y para estos tipos de accesorios, ¿no? Sí, exactamente. Y esto va a ser muy interesante para el mercado mexicano. En más noticias, en relación a lo anterior, el índice del mercado de la vivienda de Wells Fargo de abril, hace 2 días se dio a conocer esto, dio a conocer que el 60% de los constructores en Estados Unidos van a aumentar el precio de las viviendas 6.3% en promedio en respuesta a los aranceles. Estos aranceles que dio a conocer el presidente Donald Trump. El Foro Nacional de Inmigración, fíjate qué interesante este dato, calcula que los trabajadores indocumentados constituyen el 25% de la mano de obra de la construcción en Estados Unidos. En los trabajos realizados que realizan parte de nuestros paisanos están las tareas de entramado, es decir, el tarimaje, techado, revestimiento y mampostería. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas estimó que en 2024 Estados Unidos necesitaba construir 1.5 millones de unidades de vivienda adicionales. Es importante, la mano de obra migrante aporta en una cuarta parte de las casas que se construyen, Carlos, en Estados Unidos. Oye, Mario, fíjate que hay un capítulo de Los Simpsons, ya ves que muchos hablan que son proféticos y esto, donde despiden o exilian a todos los inmigrantes de Estados Unidos y al rato empieza una crisis a tronar todo porque, como bien comentas, son la mano de obra. Sí. No puedes agarrar y decir van
mandan fuera todos los inmigrantes, porque entonces, ¿cómo vas a pagar? Los americanos no van a hacer las labores. Los campos agrícolas tan Exacto, solo, ¿no? campos agrícolas, labores de limpieza, labores rudas, te diría yo, ¿no? Sí, o claro. en las industrias también, los obreros, pues mucha mano de obra beneficia en este aspecto, ¿no? Sí, y precisamente, y ya para cerrar y cambiar un poquito el panorama y viéndonos y vámonos al jet set, Ben Affleck y Jennifer López atraviesan un nuevo conflicto derivado de su separación, esta vez relacionado con la venta de la mansión que compartieron en Beverly Hills, valorada en $68 millones. La propiedad permanece sin comprador desde julio de 2024, pese a los múltiples intentos de venta y estrategia de los brokers inmobiliarios. La residencia la compraron en efectivo en mayo de 2023 por $60.8 millones, pero en septiembre de 2024 aceptaron venderla a $64 millones, es decir, 1.280 millones de pesos por una pareja de Nueva Jersey, pero la operación fue cancelada por un fallecimiento. El dato relevante aquí, Carlos, es que tan solo en un año ese inmueble subió $3.2 millones. Es importante destacar todo este vaivén, toda esta subida tan solo en un año, ¿no? Interesante, pero muchas veces estas partes son especulativas. A mí me pasó una vez en una casa de este yucateco, ¿cómo se llama? El que llamaba Entre tú y yo. Manzanero, de Manzanero. Que la querían vender casi un 50% más alta del valor porque había sido casa de Manzanero. Entonces tú decías, bueno, pero para comprar, o sea, siempre hay un precio de mercado que establece el mercado y tendría que llegar un fanático o un aficionado, ¿no? Un fanático de Armando Manzanero para poder comprar esa casa, ese valor. Y a veces pasa esto, la especulación. Si tú eres un fanático de Jennifer López, ¿no? Que digo, yo creo que casi todos los hombres lo somos, pero también como para pagar ese precio nada más por haber sido casa de ellos, al rato, ¿cómo le haces para vender una propiedad tan cara que está muy por arriba del precio de mercado, ¿no? Sí, y precisamente el mercado, los precios del mercado son los que van regulando todos esos precios, ¿no, Carlos? Muchas gracias, Mario. Danos rápidamente tus redes sociales para concluir el programa. Sí, claro que sí, en doblefilomx.com, ahí nos pueden buscar todas las noticias inmobiliarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. No olviden escucharnos todos los lunes, martes, miércoles, viernes de 9 a 10 de la noche, los jueves de 9 a 11, sábados, domingos de 2 a 4 de la tarde por Imagen Radio y por Imagen Multicast. Hasta la próxima. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.